licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctora en Política Criminal por el Centro Jurídico Universitario. Procuradora General de la República, siendo la primera mujer y la primer ministerio público de carrera en la historia de esta institución en ocupar dicho cargo. Ha recibido múltiples distinciones internacionales por su desempeño profesional, destacando entre ellos el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía, otorgado por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de manos de la entonces secretaria Hillary Clinton y de la primera dama Michelle Obama. Recibió en 2009 y 2010 reconocimientos por parte de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, por sus esfuerzos sostenidos en la persecución del delito de trata de mujeres y niñas de México. En 2012, Michelle Leonhardt, administradora de la DEA de los Estados Unidos de América, le entregó reconocimiento por su trabajo y esfuerzos por el combate a la delincuencia organizada transnacional. De junio de 2013 a noviembre de 2018 se desempeñó como titular del Consulado de México en Milán, Italia. En 2021 fue reconocida por la revista Valores como una de las 13 mujeres líderes de México. El 4 de marzo de 2022 le fue entregada la Gran Cruz de Honor de la Legión de Honor Nacional de México. Demos la bienvenida a la doctora Marisela Morales Ibáñez. La acompaña el licenciado Ricardo García Romero, subdirector de Relaciones Interinstitucionales de esta Escuela Judicial. En este momento cedemos el uso de la palabra a la doctora Marisela Morales Ibáñez. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gran gusto estar aquí el día de hoy con todos ustedes y me complace, es la segunda vez que estoy en esta aula magna tan importante y en verdad me da mucha alegría compartir estas reflexiones con ustedes en un tema tan importante y tan actual, en el que están trabajando todas las instituciones y las fiscalías ahora y los gobiernos y otros países. Este tema es un tema verdaderamente muy apasionante y me da mucho gusto poder compartir algunas reflexiones sobre ello. Agradezco de manera muy cálida a mi querido general y distinguido doctor Jaime López Reyes, que es el director general de la Escuela Judicial del Estado de México. También a la distinguida doctora María de la Luz Ruiz Beltrán, que es directora general adjunta de la Escuela Judicial del Estado de México. Y a mi querido amigo Vicente Díaz de León, que también nos acompaña aquí, que mañana también dará una conferencia muy interesante. A todos ustedes, queridos colegas y amigos y personas, sobre todo los que vienen de lejos, me dicen que no solo hay de esta escuela judicial, sino de otros estados de la República, y pues muy bienvenidos a este lugar y a este estado que es maravilloso. Yo no soy del Estado de México, pero me hubiera gustado porque es un estado verdaderamente muy acogedor, en donde he tenido la gran oportunidad de compartir, sobre todo en el tema de colegas, de abogados. Hay muchos colegios y federaciones de abogados aquí muy activas, que siempre reciben a todos nosotros, colegas, con mucha calidez y que además son muy participativos a nivel nacional como abogados. Y yo les agradezco, aunque no estén aquí, pero tal vez me están escuchando, y les agradezco siempre esa calidez y esa anfitrionía que siempre el Estado de México tiene para las personas que están estudiando y quienes estamos trabajando y quienes hemos trabajado además en el gobierno. Muchas gracias a todas por su presencia también. Y bueno, pues este Congreso Nacional de Educación Judicial 2022 es muy importante para mí, porque sé que el próximo año va a ser un congreso internacional, y a mí que me ha tocado la gran fortuna de trabajar fuera de mi país, en Italia, y en donde además también participaron activamente mexicanos valiosos que fueron a un congreso internacional en Génova, Italia, precisamente con el tema de mediación. Fue una experiencia muy satisfactoria ver que en otro país llegan tus
tus connacionales, abogados, llegaron notarios, personas que trabajaban en el servicio público y también abogados litigantes que participaron en ese Congreso Internacional de Mediación, y en donde México era la comunidad de todos los países que llegaron, era la delegación más nutrida y de mucha calidad. Hicieron un gran papel allá en Génova, y ahora que toca este tema precisamente, pues me da mucho gusto y se los comparto para que sepan que en esos congresos internacionales en donde participa varios países de todo el mundo, también México es una participación bastante generosa en calidad y en participación, y yo tuve ese gran honor de estar acompañando a esa delegación en esa época en que estuve como cónsul de México en Milán. Y me dio gusto además saber cuánta gente estaba tan involucrada y tan comprometida en este tema, que como saben es un tema, de 2008 entró la reforma constitucional, y es cuando ahorita se está impulsando mucho, y aquí en el Estado de México pues hay incluso una carrera en este tema en la Universidad de aquí del Estado de México, y pues creo que es una de los puntos en donde más debemos de seguir trabajando muy fuerte como país, porque en otros países que empezaron antes se están viendo los resultados, y aquí también cada estado va avanzando de forma distinta, pero creo que lo importante es que estos encuentros son para eso, para compartir experiencias y para ver cómo se está avanzando en cada uno de los estados, y sobre todo la gran importancia que tiene pues para nuestro país esta justicia alternativa, que es muy importante para poder despresurizar los tribunales y poder tener una justicia más pronta y expedita. Entonces, pues en este sentido quisiera yo comentarles que ahorita, como saben, nuestro sistema judicial en el mundo y en nuestro país pasa siempre por un proceso de cambio. Y pues en México en 2008 fue esta reforma, y desde entonces ha venido reforzándose más y trabajándose más en este gran esfuerzo, como tanto la federación como los propios estados a nivel local. Entonces, tenemos que es una realidad constante a la que nos estamos enfrentando día con día en los diferentes campos del quehacer humano. La construcción del sistema judicial actual obedece precisamente a esa evolución que siempre busca alcanzar lo que consagra nuestros derechos fundamentales en nuestra Constitución, específicamente el artículo 17, que establece un acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial en beneficio de la cohesión, cuidado y el fortalecimiento del tejido social, que es un tema muy complejo en estos tiempos. Este proceso no es nuevo ni es de reciente construcción, pero ha sido un camino largo de consolidación. Hay antecedentes internacionales incluso de mecanismos alternativos de resolución de controversias que se remontan a acontecimientos como lo fue la Conferencia de Paz de La Haya de 1899, que fue convocada por el zar Nicolás II de Rusia con el objeto de mantener la paz mundial, reducción del armamento y legislar para la consecución de soluciones pacíficas a los conflictos entre los países, resultando así la adopción de un convenio para el arreglo pacífico de las controversias internacionales. En principio, se estableció el arbitraje como el mecanismo de resolución de conflictos internacionales, por lo que se estableció la Corte Permanente de Arbitraje. Otro antecedente internacional es la creación de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la cual es una organización intergubernamental y de carácter mundial con el fin de unificar reglas en la práctica internacional. Dentro de las reuniones de esta organización se adoptó el Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en el que se ha procurado fomentar la mediación familiar y la importancia de la promoción de soluciones amigables en los diversos convenios que se llevan a cabo. Un ejemplo en el desarrollo de este sistema es el aplicado en Estados Unidos de América. En el derecho estadounidense, la mediación, conciliación y el arbitraje voluntario en conflictos laborales, administrativos y civiles
se ha consolidado y expandido notablemente en las últimas décadas. La Alternative Dispute Resolution, ADR, es el término genérico por el que en Estados Unidos se identifica a la resolución informal de disputas entre dos partes en conflicto mediante la intervención de una tercera parte que les ayuda a solucionar la disputa sin recurrir a los procedimientos previstos por la vía procesal. Aunque las vías alternativas para la resolución de conflictos entre individuos y comunidades han sido empleadas en todas las culturas a lo largo de los siglos, su desarrollo en los Estados Unidos ha sido muy bueno. En las últimas décadas, gracias al impulso de los movimientos a favor de los derechos civiles, desde los años 70, que han facilitado un mayor grado de sensibilidad social en la tutela de los derechos individuales, los derechos de las minorías, de los menores, de las mujeres y en la lucha contra la discriminación y segregación en sus múltiples variantes, sexual, racial y religiosa, cuya inicial expresión jurídica se manifiesta en la Ley Federal de 1964, que permitió reclamar la tutela y garantía de los derechos individuales de un modo más efectivo. Obviamente esto incrementó el número de procesos judiciales y con ello la lentitud y la saturación de casos pendientes de resolución en distintos tribunales federales y estatales estadounidenses en la tramitación de dichos procesos. Por ello, progresivamente se ha ido introduciendo en la sociedad estadounidense un modelo negociador más ágil, barato y eficaz para resolver disputas de índole jurídica. De este modo, la conciliación, la mediación y el arbitraje se han convertido en las décadas recientes en medios muy populares entre los estadounidenses para la resolución de sus disputas jurídicas y han contribuido enormemente a descongestionar la actividad de los tribunales de justicia. Son remedios empleados cada vez con más frecuencia y en todos los ámbitos en los que se puedan surgir disputas jurídicas. Así en el ámbito familiar, educativo, laboral, contractual, administrativo, de medio ambiente y salud pública, e incluso en conflictos entre organizaciones y entidades religiosas. La mayoría de expertos en mediación en Estados Unidos incluyen la siguiente tipología de disputas en el ámbito ius privatista: doméstica y familiares, que incluyen desde divorcios, custodia de hijos menores, propiedad de bienes gananciales, manutención, entre otros. Daños debidos a accidentes automovilísticos y negligencias médicas. Responsabilidad civil subsidiaria. Disputas laborales desde discriminación o acoso laboral, así como conflictos de índole sindical y compensaciones laborales. Transgresiones de cláusulas de silencio sobre información comercial reservada, conflictos entre comunidades de vecinos y debidas al uso de la propiedad horizontal. Contratos y subcontratos entre empresas y agencias gubernamentales, contratos entre particulares y constructores, insolvencia y disputas entre acreedores y deudores, seguros y reclamaciones a compañías aseguradoras, disputas en el ámbito educativo debidas a reconocimiento de méritos y beneficios laborales derivados, disputas en materia de propiedad intelectual y patentes, violaciones de códigos de ética, conflictos entre miembros directivos de fundaciones y asociaciones, disputas testamentarias, transgresiones de las normas medioambientales con daños a terceros. El éxito de esta ADR ha propiciado su expansión en el ámbito multinacional y global, e incluso en el ámbito mercantil creado con las nuevas tecnologías como la plataforma de Internet, que ha multiplicado y expandido la actividad mercantil vía electrónica. También cada vez con más frecuencia la ADR se ha convertido en el cauce habitual de la negociación de disputas internacionales entre las grandes empresas multinacionales que compiten por un mismo mercado, así como es el empleo en las disputas laborales llamadas intratables o insolubles, que gracias a estos medios alternativos se han transformado en tratables y solubles, a cuando menos más manejables. Algo similar viene sucediendo en el ámbito de los conflictos internacionales de índole étnica, religiosa e incluso política, en los que
la mediación internacional se abre paso como un cauce más pragmático que los tradicionales en la política y diplomacia internacionales, y cada vez es más frecuente el nombramiento de mediadores de reconocido prestigio político en el seno de la comunidad internacional para afrontar las grandes disputas y retos políticos sociales de nuestra era. Tal es el caso del papel que juegan algunos de los antiguos presidentes estadounidenses como Jimmy Carter y Bill Clinton en varios de los más complejos conflictos políticos recientes que la diplomacia internacional no ha podido resolver. Pero además la ADR en Estados Unidos está probando en los últimos años su capacidad para la construcción del consenso en disputas medioambientales que cada vez son más frecuentes entre particulares y grupos activistas contra las grandes compañías que producen daños potenciales al ecosistema. Otro ejemplo está en el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual preveía los posibles conflictos que se suscitaran que podrían ser resueltos a través de procedimientos como la mediación y la conciliación. Pero a pesar de que la justicia alternativa ya es utilizada desde hace varios años, lo cierto es que entre los conflictos entre particulares, la mediación y la conciliación no tenían una trascendencia de vital importancia dentro de la administración e impartición de justicia. Fue hasta la reforma constitucional de 2008 que adquiere esta gran relevancia. En una era global, en todo sentido de nuestra vida diaria, el derecho no puede estar exento del proceso de transformación. Por ello, se han convocado y construido como miras a homologación global los congresos mundiales de mediación, como el que les platicaba hace un rato de Génova, Italia. Durante el transcurso del siglo XX, la mayoría de las naciones del mundo firmaron declaraciones, tratados internacionales, convenciones, pactos, con el fin de que todos los seres humanos cobráramos conciencia y nos comprometiéramos a practicar y defender los derechos humanos. Los derechos humanos tutelan derechos naturales inherentes a nuestra naturaleza y su reconocimiento en las constituciones de los estados democráticos, así como su plena vigencia en las normas positivas que compromete y obliga a cada nación a diseñar políticas públicas que respeten y garanticen la dignidad de cada persona. Sin embargo, a pesar de que cada individuo, independientemente del rincón del planeta en que haya sido concebido, es portador de dignidad y derechos, por el solo hecho de serlo, estos ahora se vulneran más sistemáticamente, independientemente del país donde se haya nacido. Los conflictos, sobre todo aquellos que dañan severamente las relaciones interpersonales, grupales y sociales, suelen gestionarse a través de actos que atentan contra la dignidad y los derechos de los demás. La violencia en todos los espacios de la vida gregaria y en particular en la familia, la escuela y la comunidad próxima, nos aleja de la legítima aspiración de convivir pacíficamente y de alcanzar un desarrollo humano armónico y pleno. Es en el anterior contexto en el que se ha convocado a los Congresos Mundiales de Mediación y desde sus orígenes se ha sostenido que esta metodología es una vía eficaz para transitar de una cultura de la violencia a una cultura de la paz y la concordia. Los logros hasta ahora alcanzados en estos congresos, que por cierto se han visto reflejados en reformas constitucionales, en la regulación de normas secundarias sobre la mediación, además de la consolidación de nuevos modelos y de la puesta en práctica de las propuestas surgidas en su seno, compromete a todos los movimientos a plantear entre sus naciones de origen la urgencia de que incorporen a sus políticas públicas la mediación como estrategia de pacificación, priorizando para esto a las instituciones socializadoras. Asimismo, la sinergia entre el respeto a la dignidad de todas las personas y la mediación obliga a las organizaciones sociales a desarrollar programas destinados a democratizar la práctica de la mediación, de tal manera que independientemente del momento o del lugar donde surja un conflicto, se pueda disponer de mediadores pacificadores pares, por lo que el Congreso se constituye en un espacio adecuado para generar esas propuestas y alcanzar acuerdos relevantes orientados
a diseminar en todo el planeta la mediación. Por último, es necesario destacar que el aumento indiscriminado de la violencia coloca en riesgo a nuestra especie. De ahí la pertinencia de estos congresos en los que se pretende contribuir a que cada país evalúe la multicausalidad de la violencia y ésta se frene y sea revertida, y en gran medida se utilice a través de esto sea a través de la mediación. Durante mi estancia como cónsul, como les digo, fue esta experiencia en donde se sacaron este tipo de objetivos, y además fue muy enriquecedor saber cómo en los demás países, cómo están avanzando las estadísticas que se tenían entonces de cómo se están resolviendo los conflictos a través de estos mecanismos alternos, y la mediación era el tema fundamental, y es eso precisamente lo que ahorita en nuestro país está con estas capacitaciones y certificaciones de mediadores que tienen incluso los tribunales de justicia y los institutos que se han creado para esto. Es muy importante porque con esto se despresuriza el cúmulo de trabajo que tienen los tribunales, y de esta manera podemos tener un acceso más rápido a la justicia. Y más adelante pues les platicaré precisamente sobre la calidad humana, que es tan importante en la mediación, porque la mediación, así como tiene ventajas, también algunos la critican, porque lamentablemente en ocasiones pues es la ley del más fuerte, y siempre en la mediación tiene que haber esa ética de todas las personas que están involucradas en este medio que es tan importante y tan bueno, pero que se tiene que cuidar mucho que no haya un abuso del más fuerte, y eso es, creo yo, para mí creo el gran reto que tenemos pues como país, y como los que imparten justicia, los que la procuran, y sobre todo pues los que quieren justicia, ¿no? Las personas que están sujetas a este mecanismo, y que voluntariamente están aceptando que a través de este mecanismo se pueda solucionar su conflicto. Los conflictos, sobre todo aquellos que dañan seriamente las relaciones grupales y sociales, suelen gestionarse aún de forma violenta en algunos lugares, atentando contra la dignidad y los derechos humanos de muchas personas y colectivos vulnerables como la familia, la escuela y la comunidad. Se hace cada vez más necesario transitar a esa cultura de la paz y de la concordia, comprometiéndonos todos a plantear con urgencia estas políticas públicas que puedan ayudar y sobre todo reforzar las instituciones encargadas en este tema, tanto públicas como privadas. Asimismo, la sinergia entre el respeto a la dignidad de todas las personas y la mediación conmina a las organizaciones sociales a desarrollar programas destinados a democratizar la práctica de la mediación, de tal manera que independientemente del momento o el lugar donde surja un conflicto, se pueda disponer de mediadores para, así de esta forma, ayudar a solucionar los conflictos y de esa forma obtener beneficios para las personas que se encuentran en situaciones de conflicto. La organización de este Congreso Internacional, que nuevamente el de Génova, Italia, quiero que sepan que estuvo a cargo del doctor Jorge Pesqueira Leal, que es una persona que es el fundador de los Congresos Mundiales y Nacionales de Mediación, y su equipo, México. Por parte de México, como les decía, fue de todos los países de América Latina, fue el país que más participación tuvo, fue la delegación más grande, para satisfacción de todos nosotros, porque hacen un gran papel fuera de nuestras fronteras, y verdaderamente es un orgullo. Yo me sentí muy orgullosa. Y también por parte de Génova hay también gente muy valiosa, que son además colegas y amigos del doctor Pesqueira y también amigos míos, Mara Morelli y Danilo de Luis, que de la Fundación San Marcelino de Génova, y fueron varias entidades que auspiciaron este congreso, y se destacó sobre todo por su compromiso con la transformación social mundial. Se permitió a los mediadores compartir con profesionales de 27 países los avances de la mediación en todos sus ámbitos a través de proyectos exitosos que
promueven como primera alternativa a la hora de gestionar los conflictos. El Congreso planteó nuevos retos intelectuales y profesionales. En este sentido, se han venido realizando diversos congresos para seguir abordando el tema, y este año, en el mes de agosto, hace muy poco, se realizó en Sucre, Bolivia, el Congreso número 18 de Mediación, organizado por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en el que colaboran también el Instituto de Mediación de México y la Universidad de Sonora. Participó de manera virtual en esta presentación también la rectora de Unison, María Rita Plancarte Martínez, quien aseguró que en la máxima casa de estudios de Sonora se valora la importancia de la mediación como estrategia para la prevención de controversias en la familia, la escuela y la comunidad. Sergio Milton Padilla Cortés, rector de la Universidad San Francisco Javier, resaltó también la participación y colaboración en este evento del Colegio Académico Organizador, integrado por personalidades de México, Argentina, Colombia y Bolivia, donde interviene, por supuesto, la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación en México. Porque es un tema que toca el espíritu de la sociedad y la capacidad de construir humanidad en la patria y en los procesos histórico-urbanos. Si no tenemos capacidad de diálogo para encontrar puntos que nos permitan encontrar una solución a un conflicto, hemos perdido la capacidad de decir con todas las letras humanidad. La rectora de la máxima casa de estudios señaló que es gracias al esfuerzo de instituciones de educación superior de América Latina y en particular de la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de México, que los congresos mundiales de mediación han tenido presencia permanente durante las últimas 2 décadas y han generado conocimiento a favor de la edificación de la paz en el mundo. Desde los orígenes de la mediación como procedimiento complementario a la impartición de justicia por los tribunales en nuestra región, la máxima casa de estudios de Sonora ha estado siempre presente con el objetivo de desarrollar e impulsar esta eficaz metodología de solución autocompositiva de los conflictos. Comentó que la alianza con el Instituto de Mediación ha sido decisiva para difundir las ventajas de la mediación, principalmente con una vía para reducir la carga de los tribunales al poner en manos de los protagonistas del conflicto la oportunidad de que ellos mismos sean quienes lo solucionen. Jorge Pesqueira Leal, en su calidad de presidente del Instituto de Mediación, resaltó la colaboración de la iniciativa privada de México en su interés de disminuir los conflictos y, por lo tanto, su participación en los congresos mundiales. El Congreso Mundial analizó 3 áreas sustantivas: la mediación y conciliación, resolución de conflictos y la justicia restaurativa, que se vincula a diferentes ámbitos. Estos congresos mundiales, en cada una de sus ediciones, luego del arduo trabajo que incluye talleres, foros de análisis dialécticos, diálogos filosóficos, presentaciones de libros, exposiciones de proyectos exitosos y espacios de diálogo que conducen expertos internacionales al que concurren mediadores locales, nacionales y extranjeros, producen un manifiesto que sintetiza su espíritu y hace un llamado a todos los pueblos del mundo a construir una cultura de la paz. Perdón que me estoy extendiendo mucho con lo de los congresos, pero sí quisiera que ustedes sepan esto, porque ahora que veo la cara de algunos de ustedes con la cabeza, sienten, seguramente conocen estos congresos, conocen también al doctor Pesqueira, y ojalá hayan tenido esa experiencia, y si no, que puedan tenerla en un futuro, porque verdaderamente yo que lo viví en Génova, Italia, fue verdaderamente es una experiencia muy valiosa, en donde se aprende muchísimo, se comparte con colegas de otros países y uno se da cuenta de cómo están avanzando los demás países, la problemática a la que se enfrentan, y eso es algo que es muy valioso como crecimiento profesional, incluso como crecimiento personal, y yo los invito a que ojalá algún día puedan asistir a un congreso de estos, porque verdaderamente valen la pena, y pues cada año los organizan. Por eso los estoy como tratando de involucrar, para que vean que realmente es valioso, y creo que lo necesitamos todos como sociedad,
y sobre todo como profesionales del derecho quienes nos dedicamos a este trabajo, desde el ámbito privado, público, o hasta las personas que aunque no sean abogados, pero que todos estamos sujetos a estos problemas y a estos conflictos que lamentablemente son el día a día, pero que qué bueno que tengamos estos mecanismos alternos que hoy día están en evolución y que seguramente con el paso del tiempo se van a ir perfeccionando como todo las propias leyes, ¿no? Se van adecuando a las circunstancias. Igual estos mecanismos están en una franca evolución constante. Entonces, en este sentido, tenemos que en un proceso global, nuestro país no puede estar exento de una transformación y aunque esta inclusión es relativamente reciente en el marco legal, su evolución ha estado marcada por resultados favorables para nuestro contexto social. Los medios alternativos de solución de controversias en México comienzan su historia en 1997, pero de manera totalmente desigual por el territorio nacional, ya que en un inicio no había ninguna obligación para las entidades federativas de ofrecer dichos mecanismos a sus sociedades, situación que incidió directamente en que la justicia alternativa avanzara de manera muy distinta entre un estado y otro. Los estados que quisieron incorporaron los medios alternativos de solución de controversias, lo hicieron, pero otros no tomaron tanto interés y en unos se avanzó más que en otros. En este sentido, el movimiento se inició con la reforma a la Constitución local del estado de Quintana Roo y la expedición de la Ley de Justicia Alternativa de ese estado el 14 de agosto de 1997. Por lo tanto, Quintana Roo es el pionero en esta materia. Se elaboró el diseño de un ambicioso proyecto de justicia alternativa que buscó materializar la igualdad jurídica prevista en su Carta Fundamental para llevar a todos los ciudadanos la garantía de la administración de justicia, estableciendo medios alternos preestablecidos y vigentes en su sistema jurídico. La intención de ese programa fue facilitar a los sectores marginados que por situaciones de orden económico, cultural, social o jurídica sentían lesionado su derecho a recibir justicia, a tener la posibilidad de resolver sus controversias a través de los medios alternativos. A partir de ese año, los poderes judiciales de algunos estados, así como algunas instituciones de educación superior como la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre otras, además de barras y colegios de abogados, notarios, así como organizaciones de la sociedad civil, comenzaron con la difícil labor de difundir, promover, convencer y capacitar a un gran número de profesionales con la esperanza de que el empleo de los medios alternos mejorara la administración de justicia y promoviera la cultura de la paz social. Por ejemplo, del 7 al 10 de noviembre de 2001 se efectuó en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el primer Congreso Nacional de Mediación, cuyas ediciones se han venido desarrollando cada año, como se los comentaba, pero este fue el primero en 2001, precisamente fue en Sonora, y se han generado por eso, apenas en agosto fue de Bolivia. El fenómeno de esta incorporación de los medios alternos de solución de controversias en México es relativamente nuevo. Hace unos cuantos años la mediación era un tema casi desconocido, tanto para los justiciables como para las autoridades judiciales. Los ataques a quienes promovían la mediación, tanto fuera como dentro de los poderes judiciales, eran constantes, calificando de soñadora, por decirlo suavemente, la postura de la implementación de la mediación como un instrumento de paz. El tiempo ha demostrado que la mediación ha ido consolidándose en proyectos sin duda exitosos, porque el equipo de promotores de la paz sigue creciendo a lo largo y ancho del país, con la convicción de que la mediación es una nueva profesión basada en la convocación de servicio hacia el prójimo y de que es un instrumento de paz. Retornando al año 97, Quintana Roo creó el Centro de Asistencia Jurídica de Quintana Roo, institución en la cual se podía celebrar procedimientos de justicia alternativa, tales como la mediación y la conciliación. Pero estos procedimientos ya no dependían de que existiera previamente un juicio, como en el caso de la tradicional audiencia de conciliación en un proceso judicial. Ahora eran procedimientos completamente independientes, llevados a cabo en una sede perteneciente al Poder Judicial local, en donde exclusivamente se practicaba la justicia alternativa. Posteriormente, poco a poco, la nueva era de los medios alternativos de solución
de conflictos, comenzó a extenderse por todo el país y en 1999 Querétaro se unió al movimiento y en 2001 lo hizo Baja California Sur. Para los inicios de 2008, la mayoría de las entidades federativas contaba ya con su respectiva ley de justicia alternativa y había inaugurado su propio centro de justicia alternativa, que en algunos casos, como el de Guanajuato, contaba con varias sedes en diferentes municipios. Además, a cada uno de los procedimientos se le podía destinar gran cantidad de horas y sesiones en un ambiente relajado. Sin embargo, el desarrollo de los medios alternos ha sido un fenómeno singular, ya que cada estado ha concebido y desarrollado su propio proyecto, con sus propias y especiales características, lo que ha originado que los resultados sean muy diversos entre unos y otros estados. El 18 de junio de 2008, como saben, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación varias reformas hechas a la Constitución. Entre ellas se reformó el artículo 17. En esta reforma se estableció que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Por su parte, el artículo 2 transitorio señaló en su primer párrafo que el sistema procesal acusatorio previsto en el artículo 16, 17, 19, 20 y 21 entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de 8 años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. De tal forma, el ofrecer servicios de justicia alternativa, entre ellos la mediación, se convirtió en una obligación constitucional para todas las entidades federativas del país, aunque un plazo de 8 años contados a partir del día siguiente de la publicación de la reforma para las entidades federativas, donde todavía no se habían implementado los medios alternos. De este modo fue hasta junio de 2008 en que se convierte en una obligación constitucional para todas las entidades al contar dentro de su esfera de acceso a la administración e impartición de justicia de los medios alternos. Aunque aún así la reforma constitucional al artículo 17 dio un plazo de 8 años, esto fue 2016. Si bien en México se está pasando en una etapa de incorporación al inicio de una etapa de consolidación y desarrollo, muchas veces al hablar de la justicia alternativa se tiene que hacerlo por estado, ya que no hay uniformidad alguna entre lo hecho por una entidad y por otra. También las entidades federativas difieren en relación a los medios alternativos de solución de conflictos en la sede judicial. Por ejemplo, si la existencia de los medios alternativos y su regulación deben estar contempladas en la Constitución del Estado, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en una legislación especial o solamente en un reglamento. También su ubicación en la estructura institucional su ubicación en la estructura institucional, es decir, que en la mayoría de las entidades analizadas los ubican dentro de la estructura del Poder Judicial, aunque con características distintas. Órganos auxiliares tanto del Supremo Tribunal o del Consejo de la Judicatura, órganos desconcentrados, organismos con autonomía técnica, extensiones de los juzgados civiles, etcétera. Su denominación y ámbitos de competencia geográfica también son muy diversos en cada estado. Existen diferencias significativas en relación a las materias de aplicación, así como el contexto temporal en que los procedimientos fueron incorporados a la sede judicial. Los requisitos de capacitación de los mediadores y conciliadores, así como su exclusividad profesional, son propios de cada estado, por lo que cada uno de ellos ha adoptado y otorgado una justificación ad hoc. No hay homogeneidad de criterio. La realidad respecto a los medios alternos de solución de controversia nos indican la adopción de otro nuevo paradigma para la administración de justicia en materia penal, la justicia restaurativa sobre la represiva, lo que implica concentrarse en la reparación del daño, asumir la responsabilidad y llegar a acuerdos con ayuda de un tercero, en vez de concentrarse en sancionar y castigar al infractor. Cada entidad federativa ha producido un modelo distinto de modelos alternos, en sede judicial con su propio personal y su propio sello.
Asimismo, los presupuestos destinados y los resultados obtenidos son completamente variables en cada estado. Esa falta de homogeneidad en los criterios genera una antinomia entre el acto constitucional de que las leyes deben ser aplicadas por un juez bajo el principio del debido proceso y la manifestación de los procedimientos que conllevan a los medios alternativos de solución. Si bien es cierto que se han elevado al rango constitucional, también es no menos cierto que el respeto principal a las leyes establecidas con anterioridad al hecho dentro del campo de la ponderación deberían ser primero, pero los cambios de criterio en materia jurídica en favor de la ciudadanía y con el propósito de sanear los conflictos en una forma rápida y que se reduzca la necesidad de llevar un juicio en forma, han logrado privilegiar estos sistemas. Aún falta mucho por construir en materia de la legislación de los medios alternativos de solución de conflictos, tanto en forma federal como local, para lograr que su aplicación no solo sea eficaz, sino también más generalizada, además de diluir esta antinomia generada, derivada principalmente de su reciente aplicación y la construcción de un sistema de justicia alternativa que aún no acaba de consolidarse en el sistema judicial de todo el país. Como es deseado al fin de alcanzar no solo las metas sociales de su creación, también las metas económicas en materia de ahorro y solución de conflictos, generando un clima de confianza social que permita la predilección de los medios alternos de solución de conflictos en el grueso de la sociedad como una vía eficaz. La formación de los mediadores y conciliadores y facilitadores debe tener principios éticos y de actuación muy puntuales. Es por ello la importancia de los medios alternos de solución de conflictos. Lo vemos, por ejemplo, reflejado en que, como decía en un inicio de mi exposición, que un ejemplo de ello es que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México ya imparte la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos, con el objetivo de formar mediadores, conciliadores y facilitadores con espíritu ético, empatía, bondad, concordia, paz, solidaridad, que apliquen los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos desde una visión humanística para relacionar los conceptos esenciales de los medios alternos de solución de conflictos en cada uno de los diversos procesos y materias del conflicto. Interpretar el contexto actual con teorías pertinentes a los medios alternos, explicar las causas y consecuencias de un conflicto tomando en consideración el contexto en el que se presenta y sus antecedentes. Aplicar las herramientas técnicas y habilidades del proceso específico para que los intervinientes encuentren soluciones, tomando en consideración el diagnóstico y las estrategias de abordaje del conflicto, reconociendo las limitaciones jurídicas y humanas en un determinado conflicto y respetar las leyes, los derechos humanos y la voluntad de las partes. Trabajar y colaborando en equipo de trabajo en la solución del conflicto, donde es necesaria la comediación o cofacilitación, estableciendo una metodología grupal para el abordaje del conflicto. Sin duda es importante que los mediadores, conciliadores y facilitadores cumplan con un conjunto de valores y de principios que les permitan realizar su función de manera adecuada, entre los que tenemos el respeto, la honestidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud, la honradez, la urbanidad, solidaridad, cooperación, responsabilidad, reconocimiento. Teniendo esta base en su formación profesional y personal, se asegura que la construcción de procesos de conciliación no solo sean expeditos y eficaces, sino también que sean justos, siendo esta la mejor base para una reconstrucción de la concordia social que es tan necesaria en nuestro país. Podría citar y señalar muchos valores más, pero considero que estos como indispensables para quienes aspiren a ser profesionales que establezcan estos esfuerzos y que encabecen estos esfuerzos. Ellos serían la base de la transformación social en los diversos ámbitos, porque precisamente la sociedad cambiará a través de instituciones operadas con personas que respeten los valores enunciados. Es que de eso se trata, de mejorar la vida en sociedad. Por ello, las propias herramientas jurídicas para resolver controversias han ido evolucionando para buscar siempre la mejor convivencia y justicia social.
Pero no solo se trata de mejorar estos instrumentos, sino también a las personas que operan los mismos y concientizar a los actores involucrados en estas controversias. Lo anterior, sin duda, coadyuvará positivamente para formar mediadores, conciliadores y facilitadores con los suficientes fundamentos jurídicos y sobre todo éticos para el buen desarrollo y uso de los medios alternos de solución de controversias, porque a su vez redundará en la resolución efectiva de conflictos y por supuesto en la disminución de la carga de trabajo de los órganos encargados de procurar justicia. Si es la dignidad el principal eje de construcción de los derechos fundamentales de la humanidad, como ya lo hemos dicho, es por ello que la calidad humana en los métodos alternativos de solución de conflictos han desarrollado diversas teorías y técnicas basadas en la autocomposición, la comunicación, la reflexión y en el análisis diagnóstico que les permiten ser caminos verdaderamente reales para la atención de problemáticas interpersonales. El desarrollo en México de la solución alternativa de conflictos está ligada a la creación de los centros de justicia alternativa o de mediación en los poderes judiciales locales y de la reforma penal que incluyó el método de la justicia restaurativa. Sin embargo, la consecuencia de esta institucionalización se refleja en el crecimiento de la burocracia en su praxis. La esencia flexible y autocompositiva de los medios alternos los coloca como la primera opción para cumplir el mandato constitucional a privilegiar el estudio del fondo del conflicto y así consolidarse como una institución para tutelar los derechos de las personas basados en un modelo de justicia negociada, que tiene por praxis la construcción de consensos que satisfacen la voluntad de las partes dentro del límite de los derechos disponibles y con ello poner fin al fondo de la controversia. Al consolidarse un medio de acuerdo más cercano a las partes, sus posturas y necesidades humanizan los procesos en beneficio de la sociedad, pero no de una forma enunciativa, sino de forma tangible, flexible y eficaz, que permite a ambas partes sentir satisfechas sus necesidades y demandas en diversos ámbitos, desarticulando paulatinamente la percepción social de un sistema de justicia lejano, poco confiable, tedioso, costoso y tardado, lo cual ha contribuido a permitir percibir un Estado de Derecho real y al alcance de todos los ciudadanos que genere confianza en el sistema de justicia y con ello abonar a la construcción de una sociedad más equitativa y en paz, algo altamente necesario en nuestro país, en donde solo el 46.7% de la población tiene confianza en el sistema de justicia según datos del INEGI. La inclusión de los medios alternos de solución de conflictos obliga a los profesionales del derecho a establecer una nueva óptica sobre su práctica y estrategia, así como un nuevo principio rector hacia la solución de las necesidades de su cliente. Un abogado es aquel que resuelve problemas, que logra negociaciones y que es eficaz en su labor profesional. Estas características responden a una nueva forma de entender y ejercer el derecho. Lejos ha quedado la idea de que los abogados se dedican únicamente a llevar asuntos ante tribunales, a litigar, a tener una actitud reactiva ante problemas y situaciones determinadas. Hoy en día la formación jurídica debe responder a la solución de problemas de una forma rápida, sencilla e integral. Por esta razón, los métodos alternos de solución de controversias se está incorporando a todas las áreas del derecho. De hecho, en materias como derecho del trabajo, la conciliación es un requisito obligatorio de llevar asuntos a los tribunales. Los métodos alternos de solución de controversias ayudan a los abogados a crear una defensa más pertinente y más idónea a los intereses de su cliente. Una vez establecido lo anterior, es fácil determinar las virtudes de los medios alternos de solución de controversias. Y algunas ventajas son que llevan menos tiempo que un procedimiento judicial, permiten un mayor número de soluciones, benefician la comunicación entre las partes, son más baratos, las partes ahorran los gastos que implica un juicio, atiende a los intereses de todas las partes, no solamente de la parte ganadora. Los acuerdos y resolutivos son más fáciles de ejecutar. Desde luego, la presente reflexión no pretende señalar que los medios alternos de solución de controversias son mejores mecanismos que el proceso judicial. Ello sería inoportuno, pues ambas vías se presentan como sus ventajas e inconvenientes.
A pesar de ello, dado que la Administración de Justicia se ve desbordada por la excesiva judicialización de controversias, en algunos casos la escasa calidad de las decisiones judiciales, los medios alternos pueden fungir como verdaderos instrumentos para la solución pronta y expedita de las controversias. Mención aparte merece la contribución de este sistema aplicado al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde los medios alternos, además de poner fin al conflicto penal de manera pronta, también brinda una solución a la conflictiva penal para las partes a través de soluciones alternas, en donde el artículo tenemos que el 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora ley con el sistema de justicia penal acusatorio, establece que existen soluciones alternas como los acuerdos reparatorios para solucionar el conflicto penal, logrando resarcir el daño a la víctima, así como el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo reparatorio y una vez aprobado por la autoridad competente, extingue la acción penal. Cambia el paradigma de la justicia jurisdiccional a la justicia restaurativa y proporciona una participación de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegia la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Esto implica romper el modelo de que solo cuando el imputado está preso se procura justicia. El modelo de justicia restaurativa nos permite aplicar un sistema penal encaminado a la reinserción social del victimario y de la víctima. Otro gran cambio de paradigma nos aproxima a un derecho garantista propio de un verdadero Estado democrático. Por eso la justicia alternativa representa todo un reto tanto para la sociedad en general como para los abogados y las autoridades competentes, porque nos obliga a conocer y aplicar los mecanismos de solución de controversias en materia penal. Su finalidad es propiciar por medio del diálogo la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o por el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece para qué delitos se puede aplicar estos acuerdos reparatorios. Es importante considerar que el Código de Procedimientos Penales establece que no proceden los acuerdos reparatorios en los casos que el imputado haya celebrado anteriormente otro acuerdo, otros acuerdos por hechos que corresponden a los mismos delitos dolosos. Esto es, para derivar los asuntos al órgano especializado, las autoridades competentes deben verificar que no hayan firmado algún acuerdo por los mismos delitos antes de derivar este asunto. Tampoco procede cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, ni cuando el imputado haya incumplido previamente un acuerdo, salvo que haya sido absuelto. El modelo de justicia restaurativa nos permite aplicar un sistema penal encaminado a la reinserción social del victimario y de la víctima. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que sea dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, puede suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Aun cuando la ley establece que en la etapa de investigación le corresponde al representante social derivar el asunto al órgano especializado, mientras en la etapa de investigación complementaria le corresponde hacerlo al juez, en la operación algunos jueces desconocen el trámite y los requisitos para realizar la derivación al órgano especializado. Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso el juez de control pueden invitar a los interesados a suscribir un acuerdo reparatorio, explicándoles sus efectos siempre y cuando cumplan con los requisitos de procedencia y oportunidad. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspende el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el inculpado incumple sin causa justa las obligaciones pactadas, la investigación o proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado ningún acuerdo.
Una vez que los intervinientes acuerdan que se sujetarán a un medio alterno de solución de conflictos, el facilitador será el garante de respetar los derechos de los que intervinieron. Hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión, el papel que él desempeñará, las reglas y los principios que rigen la sesión. Para lograr su éxito, es muy importante el respeto de las reglas, los principios, cumplir con las obligaciones que se adquieran y el respeto a los derechos humanos. Los medios alternos elevados a rango constitucional en el artículo 17 de la Constitución mexicana se reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y esta se puede ejercer con su aplicación mediante la suscripción de la firma de un acuerdo reparatorio a fin de reparar el daño y solucionar de esta forma el conflicto penal. Otra forma de garantizar los derechos de los que intervienen en la aplicación de estos mecanismos alternativos es que la autoridad competente, previo a la aprobación del acuerdo, el juez de control o el Ministerio Público verifiquen que las obligaciones contraídas no resulten notoriamente desproporcionadas, en donde los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no haya actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Cuando un acuerdo reparatorio sea aprobado por el representante social en la etapa inicial, las partes tienen derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes, cuando se estime que el mecanismo alternativo de solución no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la materia. El juez determina como válidas las pretensiones y puede declarar como no celebrado ese acuerdo y, en su caso, aprobar la modificación acordada. En caso de no lograr un acuerdo, los intervinientes conservan sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. Cuando se trata de comunidades indígenas o personas que no entienden el español, deben ser asistidos también por un intérprete para salvaguardar esos derechos de todos aquellos que intervienen en este mecanismo. Para salvaguardar estos derechos, la ley nacional prevé algunos derechos, y que es recibir toda la información, no ser objeto de presiones ni intimidación, ventaja, acción o para someterse a un mecanismo alternativo, que es aquí donde juega un papel importante la calidad humana, porque es importante que no haya un abuso y que realmente el acuerdo sea en igualdad de circunstancias y que sea un acuerdo que beneficie a ambas partes, porque precisamente esa es la finalidad de este medio alterno de solución. Y por eso es tan importante estos cursos y estas certificaciones que se hacen tanto en las universidades a nivel de licenciatura o incluso hay maestrías y también en las capacitaciones que dan los institutos para ser mediadores certificados. En todo esto, pues una de los grandes objetivos es la ética, ¿no? Es lograr entender que pues que es una parte muy importante la función que tiene un mediador, porque precisamente se trata de hacer justicia, de que ese acuerdo sea no solamente eficaz y que sea rápido, sino también que sea justo, porque precisamente es el objetivo de esta justicia alternativa, lograr que independientemente que no sea un tribunal jurisdiccional, este mecanismo busca siempre hacer justicia y que cada quien reciba lo que le corresponda. Al transitar de una justicia represiva a una restaurativa, la solución de conflictos se ha logrado la disminución de penas privativas de libertad, evitando así un crecimiento de población desmesurado en los centros penitenciarios. Parte de un sistema que a falta de espacios y adecuaciones y condiciones adecuadas ha claudicado en sus esfuerzos de reinserción social. Esto es muy importante porque entonces con estos acuerdos reparatorios muchas personas ya se logra despresurizar también las cárceles y en delitos que se puede lograr estos acuerdos, pues entonces la justicia y los centros también se despresurizan, los tribunales y los centros de reclusión. Y de esta manera entendemos que es una verdadera oportunidad por ejemplo, a los primeros infractores de delitos menores de integrarse a la sociedad sin un estigma carcelario ni una contaminación de sus principios de conducta, que son producto de un deficiente y saturado sistema de reclusión. Así tenemos que los medios alternos contribuyen a la construcción de una mejor sociedad en beneficio de todos, ya que el querellante queda satisfecho de su demanda al ser retribuido de su daño y el inculpado no sufre pena corporal y por ello conlleva en perjuicio de su futuro y formación humana.
Una vez establecido lo anterior, puedo a manera de reflexiones, como a manera de conclusión, decir que la justicia alternativa y sus mecanismos son una herramienta que protege y fortalece los derechos humanos de los intervinientes. Son medios para fomentar la cultura del diálogo, la paz, el respeto y la restauración de las relaciones tanto humanas como sociales. Surgen para atender y ayudar a las víctimas u ofendidos y a los imputados a que voluntariamente asuman su responsabilidad. La voluntad de las partes es determinante en la aplicación de los medios alternos de solución de conflicto para generar el diálogo esencial en la solución de un conflicto. Con la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, se propicia la cultura de la justicia alternativa, en donde los intervinientes proponen solución al conflicto penal, reparan el daño cuando sea el caso y se procura una justicia pronta y expedita. Implica la participación de las y los ciudadanos en la gestión de su conflicto o controversia, lo que permite mayor flexibilidad en el procedimiento, facilita los acuerdos entre las partes y, lo más importante, su cumplimiento. Las sesiones de mecanismos alternativos se realizarán únicamente con la presencia de los intervinientes y, en su caso, de auxiliares y expertos a petición de las partes. Los medios alternos contarán en todo momento con la presencia de un facilitador, quien mediará la comunicación entre las personas implicadas para el entendimiento entre ellos. Desde luego, los medios alternos de solución de conflictos no son figuras de acabada perfección que con su sola presencia nos van a ayudar a fortalecer la vida jurídica penal mexicana, pero sí redundarán en el fortalecimiento de los derechos humanos y brindarán seguridad y bienestar a la sociedad en su conjunto de manera bien aplicada. Los medios alternos rescatan la idea de que las partes son dueñas de su propio problema y por tanto son quienes deben decidir la forma de resolverlo. Esto es considerado uno de los principales beneficios de los medios alternos. Otra bondad es su capacidad de obtener acceso rápido a un proceso barato que puede producir un resultado satisfactorio en un corto tiempo, es decir, su eficiencia en términos de costos y tiempos para litigar, lo que redunda en una importante reducción de los asuntos que son judicializados y por tanto resulta positivo que los que llegaran a judicializarse sean analizados de manera más adecuada. La principal crítica a estos medios se relaciona con la privatización de la justicia y el resultado beneficioso para la parte más fuerte. Ello hace a los medios alternos peligrosos precisamente porque es un proceso informal y consensual y se puede utilizar para aumentar los desequilibrios de poder y abrir la puerta a la coerción y a la manipulación por parte del más fuerte, que ese es el gran reto que se tiene en estos medios alternos y por eso la calidad humana y la ética de todos los intervinientes es fundamental para que esto realmente funcione y que sea de una manera justa. Y es nuestra obligación impulsar el buen funcionamiento de los mismos y sobre todo lograr que la dignidad humana sea respetada. Hay mucho por avanzar para romper paradigmas en relación cómo la ciudadanía observa la impartición de justicia y falta mucho por legislar y construir en torno a los medios alternos de solución de conflictos para asegurar su imparcialidad y servicio a la sociedad, ya que su evolución y perfeccionamiento estará en dependencia de las necesidades de nuestra sociedad y de los tiempos vertiginosos que vivimos y debe ser sin perder su objetivo, que principalmente es la solución de conflictos con una justicia pronta y expedita, pero puedo asumir desde ahorita que con este sistema hemos construido una ruta que beneficia a la sociedad y contribuye de manera significativa a su mejoramiento. Hoy más que nunca estoy convencida de que lo dicho por Montesquieu, nada es justo por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justo. Muchas gracias. Perdón. Doctora, muy enriquecedora su ponencia, nos ha dado un panorama muy amplio. En este sentido, tenemos algunas preguntas del público, pero por cuestión de tiempo me voy a dar lectura solamente a una de ellas, que dice así: de acuerdo con su experiencia, ¿qué acciones o estrategias podría proponer para una mayor eficacia en la aplicación
de los medios alternos de solución de conflictos actualmente? Pues yo creo que sin duda la capacitación ha sido fundamental incluso en todo el sistema acusatorio. Me tocó estar en la Procuraduría General de la República en la época en que se hicieron, pues se trabajó mucho se estaba un proyecto muy importante que era el proyecto Diamante para poder llevar la capacitación a todo lo largo del país. Y yo creo que pues es un cambio radical el que tuvo nuestra justicia, pero también en los medios alternos, realmente por eso cuando vi el tema que me propusieron aquí mi querido general y me dio mucho gusto porque yo sí creo mucho en la mediación, en los medios alternos. He sido testiga de muchas, y en Italia también fui testiga con mexicanas que tenían problemas allá, y yo por eso hago mucho énfasis, es un tema que creo en él, pero sí creo que nos falta mucha calidad humana y que nos falta, tenemos que concientizar a las personas que trabajan en estos, que les toca intervenir, porque ya sea los abogados o por la parte privada, los propios operadores, los jueces de control, los ministerios públicos, porque yo también me he topado, así como he visto cosas buenas, también he visto cosas malas. Me tocó, no digo qué asunto, pero un asunto de un acuerdo reparatorio, pues que estaba completamente fuera de lugar, en donde una persona estaba dando en garantía unas propiedades en los Estados Unidos, en Miami, en San Diego, pero estaban grabados, o sea, estaban hipotecados. Entonces, ¿cómo va a dar? Y en ese acuerdo reparatorio decía que la persona que estaba recibiendo como reparación tenía la obligación de pagar todos las contribuciones y demás, y ustedes saben cuánto cuesta ya el predial, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente es un tema, y esto fue avalado por un ministerio público, entonces verdaderamente sí es un tema muy delicado porque hay que tener ética, seriedad, responsabilidad. Claro, eso incluso puede ser motivo de una responsabilidad, verdaderamente, si la persona que firmó esto, los que hayan intervenido, pues es un tema, y como en ese mismo acuerdo hubieron muchas otras cosas que eran imposibles de cumplir y que de ninguna manera reparaban nada a la víctima. Entonces realmente sí es un tema, pues, complicado yo creo que el talón de Aquiles que tenemos pues es la calidad humana, la ética de las personas que intervienen, y yo creo que a los que nos toca en este caso como reclamar una situación de irregular, pues hay que hacerlo, porque no podemos permitir que en estos casos, también en este tipo de mecanismos que se crearon con la finalidad de que hubiera una reparación del daño justa, que hubiera un reconocimiento pues de alguna manera de responsabilidad por parte de la persona que tiene que resarcir un daño, que haya excesos o abusos que se permitan y que dejen a la víctima peor de lo que estaba, ¿no? Entonces realmente creo que esa es la principal. Yo creo que es un cambio pero es que lamentablemente estamos ahorita en una crisis de valores, creo yo, a nivel general. No solamente hablo en la cuestión de los impartidores de justicia o de no, porque respeto mucho, hay muchos jueces, magistrados, ministerios públicos también. Yo soy ministerio público de carrera, pero siempre cuando estás ahí tienes que estar consciente que pues que es un papel fundamental el que juegas ahí, porque tienes que ser garante y que además también implica una responsabilidad, porque te pueden también fincar una responsabilidad incluso penal, ¿no? Porque es muy delicado, y creo que nos toca a los que podemos estar en este tipo de medios alternos, hacer que realmente sea lo que tiene que ser, o sea, y si no, pues buscar cómo se evidencie esto y que no se deje las cosas así, porque es verdaderamente muy grave que hayan acuerdos reparatorios de esa naturaleza, ¿no? Que lejos de hacer justicia revictimicen a la víctima, ¿no? Y la víctima después ya nunca va a ser reparada de su daño. Pero estos formación, yo creo que la educación y la formación que hacen los institutos y
las escuelas y todo lo que estos congresos, o sea, la humanización de la gente, la concientización de todos los que participan en estos procesos y en estos mecanismos, igual así como a los jueces y a los ministerios públicos, y se capacitan y están en constante revisión, yo creo, de una cuestión incluso de todo tipo, una revisión constante para que esto no ocurra, y cuando ocurra, pues hacerlo ver para que no se permitan, porque si una vez lo hacen, después nadie hace nada, pues se siguen haciendo estos abusos. Entonces ese es el principal, creo yo, el peligro, ¿no? Es un peligro, y pues yo nada más contestando la pregunta, creo que trabajar mucho en esa concientización, en la capacitación y en la supervisión de esos, de cómo se aplican estos y cómo se llevan a cabo el proceso de este mecanismo alterno, que es muy valioso, pero que tiene más ventajas que desventajas, creo yo, pero sí pero hay que cuidar, supervisar y pues concientizar a las personas, ¿no? de las consecuencias, y de que y que no es la última palabra, que se tiene que, si alguien hizo esto como lo que les platiqué, pues que hay también responsabilidad para quien haya intervenido en este tipo de acuerdo ilegal, ¿no? Sí. Gracias. Agradecemos la brillante participación de nuestra ponente.